Apreciada esposa de anciano, encargada o líder de iglesia, es un gusto para mí poder saludarte a través de este medio y queremos acompañarte en esta hermosa travesía del libro titulado El líder y su familia. Estimado anciano y líder de iglesia, encargado también, te saludamos con mucha alegría y queremos participar contigo de este primer tema titulado Conformando el equipo de servicio, el equipo ministerial. Ministrar, Rosy, significa servir en el concepto bíblico, así que todos los líderes, todos los ancianos ministran delante del Señor, así como el niño Samuel ministraba, servía delante de la presencia de Dios. Y bueno, hablando del servicio a la iglesia, Rosy, hay un elemento fundamental que todo líder, que toda familia, que toda esposa de anciano tiene que estar consciente de ello, a fin de que su servicio a Dios pueda ser de la mejor manera. ¿Cuál es este primer concepto fundamental? Es reconocer, saber que el matrimonio es un diseño divino, es un diseño hecho por Dios, en el cual todas las personas ganan, el esposo, la esposa, Dios mismo inclusive. Ok, entonces Rosy, cuando reconocemos que el matrimonio es fundamental para que todos ganen, para que gane la esposa, el esposo, los hijos, Dios, su iglesia gana, entonces Rosy, qué importante es que el anciano, el líder de iglesia, su esposa reconozca que un matrimonio, según el diseño de Dios, donde en el diseño de Dios, en la divinidad hay una unidad perfecta en misión, en propósito, ese mismo concepto de unidad, ese mismo concepto de propósito pueda ser pasado al matrimonio. El matrimonio lo pueda reflejar porque ese es el plan de Dios. Y bueno, es importante, hermanos líderes, ancianos de iglesia, que nosotros podamos reconocer este aspecto fundamental en el servicio de la iglesia, que es el matrimonio. Y bueno, vamos a ver 5 principios, Rosy, que sin duda alguna podemos reconocer y aplicar a nuestra vida familiar y a nuestra vida en el servicio de la iglesia. ¿Cuál es este primer principio? Es el principio de asociación. En este principio de asociación, nosotros lo entendemos desde la perspectiva en la que Dios asoció a Adán y a Eva. Cuando Dios creó a la pareja humana, Dios los casó en el jardín del Edén y Él dijo que los dos se unirían y serían un solo ser, una sola carne. Y este concepto de unidad es un concepto divino, porque en el concepto divino la divinidad, está unida, como dije, en propósito y en misión. Y aquí también, de manera especial, el concepto de unidad, de asociación, es un concepto físico, un concepto emocional, un concepto espiritual, un concepto de propósito también, un concepto de misión y un concepto profundo. Porque cuando en la Escritura se habla de unidad, hablando de esta palabra de unirse para formar un solo ser, hay un relato, el relato de los valientes de David, Eleazar. Él dice que su espada estuvo peleando todo un día y su espada se le fundió. Ese es el mismo concepto que ocupa Génesis 2:24. Y cuando este concepto de unidad y de asociación se lleva a cabo en el plan divino, ¿qué sucede, Rosy, con el hogar? ¿Qué sucede con el matrimonio? Bueno, el matrimonio comparte y refleja el amor de Dios. Ok, entonces el matrimonio unido puede compartir y reflejar el amor de Dios. Y es que sabes que es un concepto fundamental en la iglesia. Cuando la iglesia está unida, la iglesia entonces refleja el carácter de Dios. Cuando la iglesia está unida, comparte a Dios. Una iglesia dividida, por ejemplo, no podría compartir al Señor. Un grupo pequeño dividido no podría reflejar el amor de Dios. Y de la misma manera, un matrimonio cuando está unido, cuando están siguiendo el plan divino, entonces tienen esa capacidad, la capacidad de reflejar y de compartir el carácter de Dios. Así que, Rosy, es importante el principio de asociación. ¿Cuál sería el segundo principio? Es el principio de complementariedad y
Debemos de saber, apreciados ancianos y líderes, que el Señor desearía tener a los ancianos y sus esposas estrechamente unidos en la obra del Evangelio, el ministerio de poder servir a los demás. Y el esposo y la esposa pueden complementarse en esta labor de servicio de tal manera que la esposa podría ser un complemento clave en la vida de su esposo, en su ministerio. Es como si yo te dijera a ti, tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer, yo puedo hacer lo que tú no puedes hacer, pero juntos, los dos complementos, como complementos podemos hacer grandes cosas. Y cuando hablamos de complemento, y yo quiero señalar también el principio bíblico, hablamos de algo igual en este caso, por ejemplo, Dios le hizo una ayuda adecuada, una ayuda complementaria a Adán. Esto significa que, como dices, la esposa aporta una parte fundamental, una parte vital en el hogar, en el matrimonio y en el servicio de la iglesia. Es decir, si el esposo está solo, sin ese complemento, hay un hueco, hay un vacío. Entonces, la esposa, estimada hermana, tiene que reconocer, el hogar tiene que reconocer que en el servicio a Dios, sea líder, sea anciano, sea encargado de iglesia, la esposa cumple un papel fundamental, un papel único, porque Dios a la esposa la hizo en el sentido de ser, la hizo igual al hombre. Dios designó al hombre y a la mujer como gobernantes de esta tierra. Y eso es importante reconocerlo, porque, ¿sabes, Rosy, que cuando uno lee, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 1, uno de las promesas escatológicas en el reino venidero es que el Señor va a ser reyes y sacerdotes a ambos, al hombre y a la mujer. Por eso son complementos. Y ahora que estamos aquí en su iglesia, servir a ellos apoyándonos del complemento, es decir, el esposo se apoya de su esposa y la esposa se apoya de su esposo. Es fundamental y es vital. Así que pasemos al tercer principio. Es un principio muy importante, es el principio de ayuda mutua, ya que aquí es necesario que el esposo y la esposa puedan reconocer que la ayuda del cónyuge es sumamente importante. Es importante, y como ya hemos señalado atrás, es una ayuda igual, es decir, no es una ayuda inferior. Muchas veces se pensó en este texto que la ayuda de la mujer era una ayuda como, hablando muy coloquialmente, como la de un chalán, como la de un ayudante inferior, como la de un aprendiz. Pero ¿sabes que no? Cuando hablamos del concepto bíblico, especialmente en el concepto bíblico de ayuda de Génesis 2:18, tenemos que señalar y reconocer que esa palabra se ocupa en la escritura hebrea para señalar la ayuda que Dios le presta al hombre. Y esta no es una ayuda inferior, es una ayuda indispensable, es una ayuda necesaria que el hombre necesita. Eso significa que la ayuda que Dios le da al esposo por medio de su esposa es una ayuda indispensable, es una ayuda única. Y bueno, Rosy, si hablamos de esta ayuda, ¿qué podemos señalar de las áreas que son palpables y en las cuales las responsabilidades de la vida pueden ser suplidas, en este caso por la ayuda mutua que Dios le ha hecho al hombre? Está, por ejemplo, la ayuda física, ¿no? Donde la mujer, la esposa, podría ayudar a su esposo, la ayuda emocional. Hay momentos en el ministerio, en el servicio de la iglesia, donde hay momentos de dificultad para avanzar, de desánimo, y entonces es allí donde la esposa está alentando al esposo cuando se siente triste, cuando se siente cansado, para que pueda continuar con la ayuda del Señor. Okay. Existe la ayuda social también. El esposo, hablando por ejemplo del servicio a Dios en el liderazgo, ya sea de un grupo, de una iglesia, de una congregación, el esposo necesita sentirse apoyado socialmente. Muchas veces vemos líderes de iglesia que van solos y tenemos que entender los contextos, ¿no? Posiblemente a veces la esposa o la familia pueda estar en la etapa de criar a los hijos
muy pequeños y entendemos, ¿no?, muchas veces esos vacíos, esos huecos, pero cuando hablamos de una familia ya consolidada, con hijos adolescentes, jóvenes, adultos, entendemos y entenderíamos, o desearíamos más bien, que la esposa pueda acompañar a su esposo, la esposa pueda acompañar al líder en la administración de un grupo, en la administración de una familia. Y es importante porque cuando sucede este tipo de ayuda mutua, sin duda alguna, como hemos señalado al principio, hay muchos ganadores. Así es. Gana Dios, gana la iglesia, gana la familia, ¿verdad? Y bueno, la mujer y el hombre, estimados amigos, fueron creados para hacer esa ayuda adecuada. La Biblia señala como una ayuda idónea, ambos de su pareja. El esposo es ayuda idónea y adecuada de su esposa, y la esposa es ayuda idónea y adecuada de su esposo. Y aquí es importante también señalar algo acerca de una ayuda única, Rosy. ¿Y qué podrías decirnos acerca de la ayuda única? Bueno, que es tan importante que la esposa pueda estar allí siempre para el esposo, porque se corren peligros. Muchas veces el esposo que no se siente auxiliado, el líder que no se siente apoyado, naturalmente en nuestra humanidad queremos buscar ayuda de otro lado, y muchas veces se crean, podemos decir, relaciones, ¿no?, de amistad con otras personas, y puede ser muy peligroso para el matrimonio. Claro, especialmente con las relaciones del sexo opuesto, ¿no? En este caso, yo pienso que estas relaciones que se crean en el liderazgo de la iglesia a veces no son malintencionadas, pero los lazos que se van formando, por ejemplo, en la resolución de conflictos, el tiempo prolongado con personas del sexo opuesto, del líder con otra persona que también lidera la iglesia, eso en el tiempo va creando un peligro, va creando una asociación peligrosa. Y entonces allí es cuando la esposa tiene que ser esa ayuda única, esa ayuda social, ¿no?, esa ayuda espiritual, que en un momento más, o más bien en el cuarto principio, se habla de una motivación donde la esposa ahora fortalece el tercer principio, el principio de ayuda mutua. En el cuarto principio, si de una vez lo hablamos, Rosy, ¿cuál es el cuarto principio? Es el principio motivador, y en este principio es tan importante hacerse una pregunta clave como esposa: ¿qué puedo hacer por mi esposo? Y a veces uno dice, pero ¿qué puedo hacer? Mi esposo es el que se ocupa, pero tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, podemos orar mientras nuestro esposo va a tener un estudio bíblico, mientras tiene que predicar, mientras tiene que dirigir una junta donde hay que tomar decisiones sumamente a veces complejas. Es importante que la esposa esté orando para que el Señor dirija el ministerio de su esposo. Es importante que en los momentos de dificultad, donde el esposo se siente desanimado, donde tiene un problema en el cual necesita quizás algún consejo de una esposa sabia dirigida por el Señor, ella pueda escucharlo, dejar a veces inclusive lo que está haciendo para poder dedicar ese tiempo y escuchar a su esposo que está necesitando, ¿verdad?, ese momento. También animarlo a que siga avanzando, porque a veces en el camino uno, como se dice muy popularmente, no quiere dejar la toalla en el camino, pero es necesario que la esposa le pueda recordar al esposo que el Espíritu Santo está allí para ayudarle a avanzar en la obra del Señor. Ok, qué importante, ¿verdad, Rosy? Que esto lo pueda hacer la esposa hacia su esposo como líder de iglesia, como anciano, y reconocer que esta motivación es una motivación espiritual, porque existen varias motivaciones, ¿no? Pienso en la motivación que le dio la esposa de Job a Job, que le dijo, mira, maldice a Dios y muérete, ¿no? Y obviamente que eso es una motivación, pues, secular, ¿no?, si podríamos llamarla pagana si quieres, pero la esposa del líder de iglesia, del encargado, del anciano, está llamada a darle una motivación divina, una motivación que viene del cielo, una motivación espiritual. Y cuando esto sucede, Rosy, ¿cuál es el producto, cuál es el resultado de esta motivación espiritual?
Bueno, se traduce en una asociación poderosa donde se cuida, donde se ama y se sirve a la iglesia del Señor. Qué importante es esto, ¿verdad? Porque yo creo, Rosy, que cuando hablamos de la iglesia, incluso hay un concepto que a veces se nos pasa por alto manejar, y es el concepto de la primera iglesia, que es la iglesia del hogar. Y cuando una pareja, el esposo y la esposa, están los dos asociados, los dos están complementados, los dos son ayuda mutua, y ahora los dos, la esposa está siendo una motivadora espiritual, y obviamente que el esposo está siendo motivado todos los días por la palabra de Dios. Los primeros ganadores son los del hogar, son los hijos, es el matrimonio, es la primera iglesia que se beneficia en ser cuidada, en ser amada y en ser servida. Pero esta primera beneficiada es solamente una pequeña parte de la más grande beneficiada, que es la iglesia de Dios. Porque esto es muy importante: cuando la familia está bien, cuando la iglesia está bien, no cabe duda, hablo de la iglesia del hogar, no cabe duda que la iglesia de Dios, su congregación, sin duda alguna será beneficiada. Y sabes, Rosy, que aquí me gustaría a mí pensar en esto. Cuando Josué estaba desafiando a los líderes, a la congregación de Israel, para tomar una decisión favorable con respecto a quién servir. Y esto es importante porque Josué no dice mi casa primero, no, él dice yo. Y sabes que en el texto hebreo, yo lo he revisado, y primero aparece ese pronombre personal, es decir, Josué dice yo, es decir, la primera iglesia es la casa, y sin duda alguna eso se traduce en una bendición para la iglesia de Dios, para la iglesia amada de Dios. Así que líderes, ancianos, yo quiero animarles a pensar en esto. Esposas, yo quiero animarles a pensar que sin duda alguna, cuando nuestra motivación es espiritual, se beneficia el hogar y se beneficia la iglesia de Dios. Vamos al último concepto, Rosy. El principio número 5 es el llamado divino que Dios ha hecho al matrimonio. Ok, y esto a mí me llama la atención, porque cuando hablamos de lo que Dios ha hecho al matrimonio, el llamado que Dios le ha hecho al matrimonio, hay relatos bíblicos, y hay muchos, pero deja mencionar el relato de Abraham. Cuando Dios llama a la familia de Abraham, tú has estudiado esa historia detenidamente, Dios llama a su papá, Dios llama a Abraham, pero no solamente salen ellos, salen todos, es decir, sale la esposa, salen la esposa de su papá, sale la esposa de Abraham, salen hasta el sobrino salen todo el hogar sale con todos sus enseres, salen de Ur de los Caldeos a una tierra que Dios les ha prometido. Es decir, el llamado no solamente se dirige a una persona, el llamado se dirige al hogar, se dirige a la esposa también. Aquí hay un ejemplo quizá negativo. Cuando Dios llama a Lot para salir de Sodoma, los ángeles van y le hacen un llamado a todos, a las hijas, a sus esposos. La esposa se queda, la esposa no acepta el llamado, la esposa voltea atrás. Hay otro relato contemporáneo, y a mí me gusta pensar en este. Dios llama a Elena de Juan, y esto es algo inusual por la manera en la que podemos entender este llamado, pero Dios la llama y también llama a su esposo, y mientras ella ministra a la iglesia naciente con visiones, la ministra con consejos, con recomendaciones, escribiendo, su esposo dirige la iglesia, y Dios hace un llamado al hogar, Dios hace un llamado a la familia. ¿Qué podrías decirnos también acerca del llamado que Dios le hace a las esposas de los ancianos? Pues que les ha hecho un llamado para también poder
esposo, dedicar lo mejor que ella pueda para apoyarle en el servicio de la iglesia. Por eso es tan importante de verdad que la esposa pueda reconocer que Dios la ha puesto allí, que la ha puesto como una persona sumamente especial, con un trabajo sumamente especial. Es importante, ¿verdad? La esposa está llamada a cuidar de su esposo y viceversa, sin duda alguna. En el concepto bíblico, por ejemplo en Efesios, cuando dice que el marido es cabeza del hogar, se refiere a cabeza como protección, cabeza como sacrificio, así como Jesús es cabeza de la iglesia, pero Jesús se entrega a ella, Jesús se sacrifica por la iglesia. También la esposa está llamada a cuidar de su esposo, la esposa está llamada también a dar lo mejor para su esposo. Pero ¿a qué más está llamada la esposa? A poder cuidar de la familia. Y es que hay un dicho muy conocido que ustedes habrán escuchado en algún momento, donde no se puede hacer lumbrera en la calle y oscuridad en la casa. Es imposible que nosotros querramos alcanzar a otras personas para Cristo cuando dentro de nuestro hogar nuestros hijos están alejados del Señor. Entonces por eso es importante que la madre, como un ejemplo de mujer llena de fe, de vida de oración, apegada al Señor, pueda motivar cada día a la familia, a sus pequeños, a sus adolescentes, a sus jóvenes, a que también puedan unirse al servicio del Señor. Okay. Y esto es importante porque me llama la atención, por ejemplo, algunas citas de los libros, por ejemplo, Mensajes para los Jóvenes, donde dice que muchos niños, muchos jóvenes, cuando ya el Señor haya venido, muchos jóvenes van a señalar a sus mamás, por ejemplo, y van a decir: ella hizo todo lo que ahora soy, por la fe en Jesús. Y van a señalar dos cosas, Rosy, que a mí me dejan impactado. Van a señalar, una, las oraciones, y dos, las enseñanzas. Porque no cabe duda, ¿no?, que cuando hablamos ya del principio motivador, hablamos de ayuda mutua. La oración es importante, la enseñanza es importante, y la esposa del líder, la esposa del anciano, está llamada sin duda alguna a cuidar de la familia, a cuidar del hogar. Y ese es su primer centro evangelístico, ese es el primer grupo pequeño, esa es la primera iglesia. Es la iglesia que el Señor va a pedir, no solamente a la esposa, se me fue la palabra, no solamente le va a pedir cuentas, sino también le va a pedir al esposo. Y aquí es importante, líderes, ancianos, decirles que tenemos que ser muy equilibrados, porque tenemos labores de trabajo, nuestra jornada de 8 horas, tenemos que atender la iglesia, pero recuerden siempre que tenemos una primera iglesia, una iglesia importante, que es la iglesia del hogar. Y esa iglesia sin duda alguna es ministrada por ambos, por la esposa, por el esposo. Y bueno, estimados amigos, nos gustaría recalcar que Dios ha llamado a ambos. Dios ha llamado a la esposa, Dios ha llamado al esposo a servir y a ministrar. Y Rosy, por último, y ya terminando estos 5 principios, dijimos que eran 5, ¿qué bendiciones tú crees o has visto en el ministerio de los ancianos, de los líderes, en el ministerio pastoral? ¿Qué bendiciones has visto tú? He visto la mano de Dios en acción. Dios se deja ver en todo momento, y los principales beneficiados siempre será la familia. Cuando están sirviendo al Señor, el Señor actúa. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos alguna necesidad, se ve que Dios está actuando en todo momento. Y sabes que se me viene a la mente una cita, y no la voy a decir textual, pero una cita del libro sobre consejos sobre mayordomía, donde dice que aquellos que sirven a Dios van a ser testigos de 1000 formas en las que Dios tiene para solucionar sus problemas. ¿Cómo es que Dios tiene un camino alisado, un camino despejado para quienes han puesto el servicio de Dios en primer lugar? Y ese es un concepto bíblico, quiero que sepas. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Vemos la mano de Dios en acción, vemos milagros también. Vemos como familias que estaban
por ser derrumbadas, por ser destruidas por el enemigo, por una pareja, por un ministerio de ancianos entre el anciano y su esposa, una familia que ora. Puede ser que ellos vayan al rescate de ese hogar. Jóvenes en adicciones, jóvenes perdidos, adultos perdidos pueden ser salvados. Justamente se ven milagros. Pero hay algo más, Rosy. ¿Qué más bendice Dios? Dios bendice el hogar. Y apreciadas esposas, déjenme decirles que cuando uno se ocupa en el ministerio del servicio a los demás, del evangelio, de poder alcanzar a otras personas que viven sin esperanza, el Señor se encarga de tu hogar. El Señor se encarga de poder guiar a tus hijos, de poder dar paz, de poder llevar amor dentro del hogar. Ok. Cuando los esposos reconocen que su primera iglesia, su hogar es fundamental, y ellos dedican tiempo para cuidar de su iglesia primaria, y también dedican tiempo para cuidar de la iglesia a la cual Dios les ha llamado, entonces aquí sucede algo importante. Dios bendice ambas cosas. Dios bendice al hogar, Dios bendice a la iglesia. Dios se hace cargo del hogar. Obviamente que tenemos que reconocer que tiene que existir un esfuerzo decidido, un esfuerzo intencional de parte de ambos para cuidar del hogar y cuidar de la iglesia. Y Dios la va a bendecir. Solamente para terminar, queremos repasar estos 5 principios. ¿Cuál es el primer principio, Rosy? El principio de asociación. ¿Ok? El segundo principio que estudiamos es el principio de complementariedad. Los dos se complementan en igualdad. ¿Cuál es el tercer principio? Ayuda mutua. ¿Ok? Ayuda mutua. Reconociendo que somos iguales, nos podemos ayudar mutuamente, ¿verdad? Y el cuarto principio, ¿cuál sería? El principio motivador. ¿Esta motivación de dónde viene, Rosy? Viene de Dios. Viene de Dios, viene del cielo. Y por último, el llamado divino. Este llamado es para ambos. Querida familia, querido anciano, querida esposa, querido líder de iglesia, Dios les ha llamado. Dios quiere que nosotros podamos servir en su amada y santa iglesia. Yo quiero animarte a poner en práctica estos 5 principios para que nuestra familia pueda reflejar el carácter y el amor de Dios aquí en la iglesia primaria y en la iglesia del Señor. Anhelamos que el Señor te pueda utilizar como una herramienta para poder alcanzar a otros y poder seguir sirviendo a su amada iglesia. Un gusto poder haber estado con ustedes en esta ocasión.